Miércoles 3 de agosto del año 2016. Estamos en la edición 23 de miércoles a las 2 de la tarde con Telemédico Ultrasonido. En esta edición vamos a presentar a la doctora Yasmín Rocío López Martínez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Quien nos hace el favor de presentarnos su experiencia en el manejo del protocolo 11-13 más 6 semanas, manejado en algunos con otras escuelas por 11-14 semanas. Una gran oportunidad porque es el enfoque que la doctora nos va a dar de este protocolo, de acuerdo a lo que ha vivido y de acuerdo a lo que propone como manejo. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, hablar del protocolo 11-13 más 6 semanas, quiere decir. ¿Por qué ese título? Porque todos yo creo que todos hemos leído mucho acerca del protocolo 11-13 más 6. De Kiprus Nicolaides, ¿no? Sí, en particular. Efectivamente, yo pienso que todo el mundo ya sabemos de qué voy a hablar, pero vamos a ver primero, vamos a ver unas consideraciones generales. La Fundación de Medicina Fetal, ¿verdad? Y me refiero a ella porque fue originalmente la que, pues la que se dio a la tarea de revisar a muchos, miles de pacientes, ¿verdad? Para poder establecer estos trabajos. En este libro, podemos decir, ¿verdad? En este documento, se refiere, y yo creo que es importante, voy a hacer algunas extracciones de este documento. Dice: la introducción de cualquier nueva tecnología en la práctica clínica diaria es esencial que aquellos que realicen la ecografía de las 11-13 más 6 semanas dispongan de la formación adecuada y sometan sus resultados a una rigurosa autoría. La Fetal Medicine Foundation ha creado un proceso de formación y certificación que ayude a establecer bases internacionales de alto nivel en la práctica de la ecografía. Abajo va a estar la liga permanentemente cuando yo hable de este documento, y que pues eso seguramente todos ya lo han leído. Esta es la portada. Nada más voy a hacer un poquito de historia, que en el 2004, al menos inclusive la que ahora podemos llegar a ella es 2004 y consta de 110 páginas. También tenemos aquí un índice que abarca incluso segundo trimestre, pero vamos a exclusivamente hablar del primer trimestre. Dice los autores, ¿verdad?, que alrededor del 75% de los fetos con trisomía 21 tienen aumentado el grosor de la translucencia nucal, y entre el 60 y 70% carece de hueso nasal. Bien, dentro de ellos la principal o lo más ahora sí que recurrido es la translucencia nucal, donde en este documento, vuelvo a recalcar, nos habla de la definición, de qué se trata, por qué se usa ese término, ¿verdad? Creo que aquí importante es ver que tenga o no la presencia de septos, está delimitado al cuello, y esa es la translucencia. El índice de anomalías y de otro tipo se relaciona con el grosor más que con la apariencia. Y ya durante el segundo trimestre se desaparece, resuelven en muchos casos, y progresa edema nucal o higroma con o sin hidrops. Los detalles para la translucencia, igual, que no voy a leer todos en esta ocasión, pero resaltamos, le digo, lo más importante. Realmente aquí nos habla mucho del equipamiento, ¿verdad?, que debemos de tener, el entrenamiento que debemos de tener, pues para hacer un buen estudio. Inclusive nos llevan de la mano para la colocación de esta medición. Tenemos también un extracto de ese documento, donde nos va a mostrar el doctor Nicolaides, sus colaboradores, las diferentes formas en que vamos a encontrar a nuestro bebé. De momento y de entrada, como todos sabemos, no es fácil en muchos de los bebés, ¿sí? Y vamos a hablar también aquí un poco del hueso nasal. ¿Por qué estos? Y estoy marcando los principales, que se supone son los principales que vamos a examinar en este protocolo 11-13 más 6. Aquí también nos va a delimitar la longitud, que como ya sabemos todos es de 45 a 84 milímetros. Y yo creo que es muy importante recalcar aquí que solamente debe ser incluido la cabeza y la parte superior del tórax.
pues, tiene su razón de ser, ¿verdad? Porque realmente nos va a acercar muchísimo al corte para poder medir realmente bien la translucencia nucal y ver el hueso nasal. El hueso, que tiene sus condiciones muy particulares, de ver la punta de la nariz. Es bien difícil, es muy difícil. Los bebés no nos llegan adecuadamente ubicados, ojalá y fueran todos así, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí también, el documento está a la orden de todos, allá abajo está la liga. Nada más voy a mencionar que eso es importante. Además del papel en el cálculo de riesgo de trisomía, el aumento de la translucencia puede identificar un elevado porcentaje de otras anomalías cromosómicas y se asocia a anomalías mayores de corazón y los grandes vasos y a un amplio espectro de síndromes genéticos. Con esto nos amplía nuestro panorama. Otras ventajas incluyen la confirmación de la viabilidad, el cálculo preciso de la edad gestacional, el diagnóstico de anomalías mayores y embarazos múltiples. El tercer parámetro a buscar, digamos como que casi podría ser los tres obligatorios, por decir algo, es el conducto venoso. Por supuesto, los autores también dicen que se necesita calificación, entrenamiento, mucha práctica, ¿verdad? Porque en el 5% de los fetos podemos observar un poquito, digamos en los normales inclusive, puede haber un poco de flujo alterado, pero en el 80% de ellos van a estar con trisomía 21. Es decir, lo que estamos buscando y nuestro reto de siempre ha sido la trisomía 21 y en el 80% de ellos dicen los autores que se presenta una alteración del flujo del conducto venoso. Realmente, como hemos notado, se relaciona casi directamente con las cardiopatías, ¿no? La evaluación entonces puede combinarse para mejorar el cribado. Requiere tiempo, como lo habíamos dicho, y esto es que puede haber límites o borderlines que puede ser revaluados estos bebés. Otros parámetros por allí que también tocan el documento, por eso no los copié exactamente, sino los vamos a mencionar, es la frecuencia cardíaca. Tenemos ahí muy someramente la relación a qué edad más o menos la encontramos. Ya sabemos que son variables, sin embargo son límites adecuados, por ejemplo a las 5 semanas 100, hasta la 10 a 170, porque posteriormente debemos encontrar menor de esta frecuencia. También nos habla que la taquicardia se relaciona con la trisomía 13 o el síndrome de Turner y la bradicardia con la 18 o la triploidía. Dependerá también, en estas edades todavía no es como cuando son mayores, ¿verdad? Los movimientos fetales son bastante constantes. La arteria umbilical única, encontrada en el 80% de las trisomías 21 y en el 3% de las normales. Digo, en todo este estudio y este documento, como les dije, es 2004, hay que tener en consideración. Muchas de las referencias son inclusive de finales de los 90. El ónfalo-cele en el 80% de la trisomía 18, la megavejiga, que en particular se tiene que saber que a la semana 11 ya podemos ver la vejiga en el 80% y en la semana 13 en el 100%. También dan una medición de 7 milímetros como límites normales y ya entre 7 y 15, bueno, hay un 20, es un porcentaje bajo, pero bueno, los autores lo mencionan. Es sospechoso. Sospechosos. Realmente es muy dinámico. Acuérdense que, bueno, nuestros estudios deben ser muy dinámicos para visualizar a diferentes tiempos a bebé. Incluso, voy a contar aquí rápidamente un caso que tuvimos de un día de diferencia, donde hidratamos a la mamá y extraordinariamente la vejiga aumentó de tamaño. El conducto venoso, que ya se había mencionado, nada más vamos a dar unos puntos de que en la trisomía 21 se encuentra hasta el 80% de alteración. Los quistes de plexos coroides, las pielectasias y el foco hipergénico cardíaco. En este autor de 1998 dice que la prevalencia de estos marcadores, con esas cifras que están viendo en la pantalla, ¿sí?, podría ser mayor en fetos con anomalías cromosómicas que en los normales. Sin embargo, el cálculo de cocientes de probabilidad requiere de estudio. O sea, realmente, como nosotros lo entendemos y nos lo dijeron en su tiempo, que prácticamente si es aislado, te va a funcionar como del 1, es decir, multiplicas tu riesgo por 1, por su mismo valor. O sea, no sube el riesgo si es aislado cualquiera de estas condiciones. Bueno, bien, además, el documento menciona longitud del maxilar, longitud de la oreja.
estoy hablando de ese documento que es de 2004. Por supuesto, de estos últimos, ¿verdad? Para nada, pues se vuelven a mencionar en trabajos recientes, digamos, al menos que sean y que se hayan sido conocidos en los congresos y en los eventos de medicina fetal. Las arterias uterinas, también hacemos aquí un paréntesis, dice, no es un método de cribado eficaz para las anomalías cromosómicas en el primer trimestre. Ese es un punto aparte. Las uterinas no las vamos a tocar de lleno ahora. ¿Por qué no? Vamos a hablar de los lineamientos de la ISUO, ¿verdad? Del Instituto de la Sociedad Internacional de Ginecología, de Ultrasonido y Ginecología Obstetricia. Ellos tienen una guía práctica que se llama escáner ultrasonográfico del primer trimestre y como tal abarca primer trimestre. Aquí vamos a ver algunos médicos conocidos que forman parte de los comités y las traducciones. El Comité de Estándares Clínicos, lo importante que nos dice este comité, dado que la interpretación de las evidencias que subyacen estas guías pueden estar influenciadas por circunstancias individuales, protocolos locales y recursos disponibles. Yo creo que es bien importante, claro, muy importante, claro, esta mención. En ellos vamos a grandes rasgos también a decirles, son preguntas que ellos mismos contestan en este documento que vieron al principio, en foto. ¿Cuál es el propósito del scan fetal del primer trimestre? Aquí cabe notar que ellos dividen primer trimestre temprano y tardío. Mezclan un poquito, por eso, pero también van puntualizando cuando es el tardío y ahí se dirigen definitivamente al 11-13+6. Cuándo debe realizarse, quién debe realizarlo, qué equipamiento sonográfico debe ser utilizado, cómo se debe documentar. Abajo está la liga también para que ustedes vean. Está totalmente completo y está muy interesante. Bien, en ellos, en este documento de la ISUOG, dice la introducción de la transferencia nuclear para el screening de aneuploidías entre la semana 11 y 13+6 ha reflotado, imagino que es la traducción, el interés por el scan de la anatomía fetal en embarazos tempranos. Eso es extraordinario a mi ver. Yo creo que se dirige un poco a lo que yo quiero dirigir esta plática, porque como ya lo mencioné, tenemos documentos donde nos dirigimos y nos dicen, hay que hacer esto, pero ¿qué más y por qué ha cambiado? Porque el de la Fetal Medical Foundation, y ustedes al leerlo de nuevo, van a ver ahora algunos cambios. Por ejemplo, la ISUOG va a detallar un poco en la anatomía, que en el primer trimestre vamos a ver a los ojos, el cristalino, pero ya a edad tardía, digamos, ¿no? La distancia interorbitaria, el perfil de la cara, incluyendo la nariz, el hueso nasal y la mandíbula, y la integridad de bocas y labios. Sin embargo, ese asterisco lo pongo porque ellos mismos dicen, si no lo ven, no es justificante para que lo vuelvan a hacer a las 2 semanas. Así lo dice textualmente, no es justificante para volverlo a ver antes de que le toque el estructural. ¿Sí? Ok. Bueno, en el cuello, la translucencia nucal directamente nos manda a la Liga de la Fundación de Medicina Fetal. O sea, en ello se basa lo que ya habíamos platicado, así que en cuello realmente y recalco el entrenamiento apropiado. En la columna, en el de la Fundación no escuchamos, no leímos nada de columna, la alineación, integridad y así como la piel subyacente. El asterisco también es porque ellos de nuevo recalcan que si no es visto en esta ocasión, ¿verdad?, tampoco es una justificante para volverlo a ver a pronto periodo, a pronto plazo. La columna, sin embargo, pues nosotros al menos nos dedicamos a ver lo más posible, de ser posible, bastante bien, bastante completa. Vamos a hablar un poquito adelante de esto. El tórax, bueno, la integridad del diafragma, la posición del estómago y el hígado. Realmente, como ustedes están viendo, ¿verdad?, la anatomía para el primer trimestre, en el protocolo 11-13+6, eso es lo que vamos viendo. Yo creo que estoy de acuerdo hasta ahora, ¿no? El corazón, que está en posición del lado izquierdo, no lo llaman que fuera de rutina efectuar Doppler y hacer valoraciones en esta edad. El abdomen, la posición del estómago y la vejiga, los riñones que se ven ligeramente ecogénicos y la vejiga que ya hablamos hace un momento y que sí es posible verla. La pared abdominal, la inserción del cordón, la diferenciación de la herniación fisiológica del onfalocele y la gastrosquisis.
y en el caso de los miembros superiores e inferiores, los segmentos óseos, la alineación de las manos y pies, ¿verdad? Realmente hay que mover al bebé, darle movilidad de la mamá, etcétera. Y las falanges de las manos desde la semana 11, también haciendo mención transvaginal en este caso. Sí, hay extraordinarios bebés que podemos ver las manos muy bien por la vía abdominal, pero realmente la transvaginal nos apoya y nos ayuda y nos agrega muchos detalles. Y bueno, los genitales, el tubérculo genital en el plano medio sagital, por supuesto no le dan ninguna significancia clínica. Uno pudiera buscarlo si uno está sospechando alguna consideración por el sexo, ¿no? Alguna anomalía por el sexo. El cordón, ahora sí, el número de vasos es la inserción fetal y la placentaria, si tiene o no quistes. En la región paravesical es en donde vamos a buscar el número de arterias, y bueno, y es el Doppler. Ahí sí ellos sugieren Doppler, aunque no lo sugieren en muchos rastreos, ¿verdad? Por eso pone no de rutina, pero en esto yo creo que sí es necesarísimo para buscar el número de las arterias. Y bueno, aquí lo puse en mayúscula porque quiero poner a su consideración esto que dice la ISUBOC. Dice: el uso de la ecografía tridimensional y 4D no se utiliza para evaluación rutinaria de la anatomía fetal del primer trimestre, ya que su resolución no es mejor que la del 2D. En manos expertas, estos métodos pueden ser de ayuda en la evaluación de ciertas anomalías, sobre todo aquellas relacionadas con la anatomía de superficie. Bueno, yo creo que fue en general lo que ya sabemos. Vamos a agregar 2 puntos más que no están tocados ni en uno ni en el otro. Originalmente estos investigadores, ¿verdad? Estos médicos dedicados a la investigación, por ejemplo en el documento del doctor Chaui, donde ya nos habla de un signo de translucencia intracraneal que no es más que el cuarto ventrículo. Me parece excelente. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, estamos en el mismo plano, que tenemos que tomar la translucencia nucal y ver el hueso nasal. Entonces, esa es una extraordinaria oportunidad. Exactamente. Vamos a ver cómo se diferencia y vamos a ver que lo que detalla, ¿verdad? La intracraneal, realmente nosotros, ahorita van a ver en nuestro trabajo, nos referimos más que nada a cuarto ventrículo, más que translucencia intracraneal, aunque así es conocido. La referencia bibliográfica está debajo, y es un artículo muy interesante para que lo consultemos. Después, el triángulo retronasal. No podemos dejar de mencionar al doctor Waldo Sepúlveda, que tantas veces pues, lo hemos oído con este particular punto de diagnóstico. Menciona que sea de captura de tercera dimensión, y nos da en el artículo, aquí está la referencia, para buscarlo y de qué manera sea muy obvio. Y la verdad que sí es posible y es muy importante. Quiero mencionar aquí el gap mandibular. En el corte que él dice, en esta es la oportunidad de ver los huesos nasales, ¿sí? El paladar primario, los procesos frontales de la maxila superior, ¿sí? Y por supuesto la mandíbula. En un solo corte ellos le llaman en inglés, ¿verdad? Le llaman una especie de foto múltiple, digamos, ¿no? Para que puedan ser vistos estos 3 puntos. El gap mandibular, por ejemplo, para la longitud de 45 milímetros es de 1.9 y para el de 84 milímetros de 3.2. Por supuesto, todos sabemos que al obtener es a veces no fácil, ¿verdad? Pero vale mucho entrenamiento para esto. Y en su artículo nos dice que en esa ocasión, ¿verdad? En el 2012, sus 2 casos del primer trimestre, uno fue una trisomía 10 y el otro una malformación de Pierre-Robin. La malformación de Pierre-Robin relacionada, aislada puede ser, o algunos otros elementos, pero también, y se menciona mucho, que la trisomía 18 vamos a tener algunos problemas por aquí. Pero más que nada él dice, esto le llama single shots. Es palabra para decirle que es una foto, una screening de técnica de foto simple. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí vas a ver
¿sí? El hueso del paladar primario para descartar el paladar hendido orofacial, los huesos nasales inclusive en la parte superior, okay, y en la mandíbula para las micrognatias también. ¿Por qué? Porque en la micrognatia no vamos a tener el gap mandibular. Gap es el espacio, ¿no? Sí, es el espacio. Bueno, vamos a empezar un poco con las imágenes. Nosotros vamos a ver, yo les voy a presentar varias imágenes que hemos obtenido, tratando de ver varias edades, y van a ver que casi siempre vamos a mencionar en el mismo corte el hueso nasal, la translucencia nucal, ¿sí? Y en este bebecito de 13 semanas, ¿sí? Vamos a tener una muy buen diámetro o espesor de la translucencia. Ya sabemos que el límite máximo es de 2.7 milímetros, ¿verdad? Para la mayor longitud cefalocaudal. Se ve muy bien el hueso nasal, e inclusive no está señalado, pero también podremos ver el cuarto ventrículo. Vean la diferencia con este, es un poco girado, pero sí vemos la punta de la nariz, que realmente estamos en el límite. Tenemos el hueso perfectamente visualizado. Todo en este bebé tenía ningún otro problema. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a enterarnos de los artículos. De ahí médicos que nos dicen todavía con este grosor no podemos considerarlo con problemas. Vamos a ver aquí que tenemos 1.7, su hueso perfectamente delimitado, ¿sí? Es en el plano que debemos de conseguir, ¿verdad? Es, pues claro, con un buen líquido, una paciente accesible, pero si no, bueno, pues hay que hacer, ¿verdad? Mucha práctica. Vamos a ver dos bebés de 13.4 y 13.1 semanas, como podemos tener 1.3, 1.3 en los dos, de diferente edad, por días, pero más o menos el promedio al menos de los pacientes que manejamos, ¿sí? Están entre 1.3, 1.2 a 1.8. Bien, aquí tenemos ya agregados lo que regularmente hacemos. La visualización del hueso nasal, la punta de la nariz, la translucencia, ¿sí? Aquí probablemente tengamos cordón, y cuando hay cordón en cuello, hay que hacer una toma superior e inferior y hacer un promedio. Bien, tenemos también aquí el triángulo retronasal, ¿sí? Muy poco demostrable lo que es la mandíbula, pero muy bien demostrado el paladar primario. Y bueno, los plexos coroides, que también es un punto que los quistes, ya decimos, si fueran agregados, nos suma. Si fuera aislado, pues no nos suma, ¿no? Probabilidades. Y por un lado, la uterina. Este pacientito, aquí tenemos de la semana 13.2, de verdad que es una toma endovaginal, ¿sí? Realmente es más difícil. De verdad que sí, cuando llevamos el entrenamiento de este protocolo, ¿verdad? Realmente debería ser más fácil por la vía abdominal, es más fácil. Pero cuando no es posible verlo por la vía abdominal, hay que hacerlo endovaginal. Tiene muchísima dificultad cuando no está adecuado. La sonda es totalmente diferente para esta obtención. Más fija. Pero cuando lo obtienes es maravillosa, maravillosa. Entonces tenemos aquí, porque la piel vaginal se ve perfectamente, ¿sí? Y el hueso nasal, igual la translucencia nucal. Es el mismo paciente, esta es la sonda endovaginal. Vemos aquí el triángulo retronasal. Vean ustedes el gap mandibular, perfectamente. Este bebé, yo desde aquí, como lo menciona el trabajo del doctor Sepúlveda, estamos descartando, ¿sí? Una micrognatia. Los plexos coroides con cisura interhemisférica y, por supuesto, la columna, ¿sí? Si no es posible verla por la vía abdominal y se sospecha de algo, bueno, pues hay que agregarle. Hablamos o oyeron o vi que les enseñé en mayúsculas lo que decía que pues no era de utilidad, no igualaba a la segunda, a la 2D. Miren, ahí yo creo que un poquito la tecnología nos puede dar mucho. Yo creo que una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? Una imagen. Estoy viendo la mano, estoy viendo la oreja, estoy viendo la boca, la distancia, ¿verdad? Inclusive el mentón. Entonces, yo creo que sí podemos agregar
la cuarta dimensión o el HD, como lo estamos llamando a lo que estamos haciendo nosotros, porque realmente cuando eso se obtiene es maravilloso, maravilloso, unas imágenes fantásticas. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, está la semana 11. La semana 11, vía abdominal, si una paciente un poquito más de grasa, un poquito menos de líquido, difícil, muy difícil. Pero sí, es cierto, se puede ver, todo se puede ver. Por ejemplo, aquí, ¿sí? La punta la ubiqué, pero bueno, es un movimiento muy fino, pero sí, llego a ver el hueso nasal, vemos que esa translucencia es normal. Para las 11 semanas no tenemos o nos da el protocolo hasta 11.9 milímetros de espesor. Vamos a ver aquí en esta otra imagen los plexos coroides, como siempre, y que hay que delimitar. Incluso se aprovecha esta imagen para ver la osificación, ¿sí? de la cabeza, del cráneo y el triángulo retronasal. Es la misma persona, es la misma paciente. No habíamos hablado del conducto venoso, 11 semanas, ¿sí? Es difícil, sí, pequeño, pero sí es posible. Contamos el número de vasos sanguíneos del cordón, pues ahí tenemos que utilizar el Doppler, ¿verdad? Y bueno, miren, inclusive las manos, bueno, la cara muy difícil de ver en esta edad, pero sí nos deja ver rotando a esta paciente, ¿no? Inclusive nosotros tratamos de hacer un poquito más de tiempo y lo logramos. La semana 12 tenemos también una muy buena translucencia, el hueso bien delimitado, el triángulo retronasal, su gap, sus plexos. Otra paciente de 12.4, aquí tenemos su medición cráneo-cola, ¿sí? Cráneo-cauda, bien, perfectamente, lo mismo, 12.5. Y aquí, otra cosa que valoramos, porque siempre tenemos que valorar, aunque yo no lo haya mencionado en los agregados, pues es el cervix. El cuello uterino, si desde la vía abdominal vemos algún cambio, alguna área anecoica, es obligatorio. Bueno, nosotros hacemos endovaginal para eso. Muchas veces puede ser algún quiste de Nabot, puede ser, sí, como en este caso que parcialmente tenía nada más una pequeñísima dilatación. Al valorarla posteriormente no tuvimos mayor problema. Pero en cambio este embarazo, 12.6 semanas, al momento yo desde la vía abdominal vi oscurecido el canal. Entonces es sospechoso de que puede haber algo. Probablemente desde la vía abdominal con el color observamos la trayectoria de vascularidad, pero no, obligadamente en la endovaginal vamos a ver que hay vascularidad. Aquí también vemos la ubicación placentaria y los vasos sanguíneos muy cercanos. ¿Y qué tal el pólipo cervical, verdad? Que estamos viendo, pero muy claro. Realmente no es una condición per se de problema, ¿sí? Si hubiera, como hemos tenido casos, que en la base de la placenta está demasiado vascularizada, incluso hacia el canal cervical, hemos tenido la mala experiencia de que esos embarazos se han perdido. A pesar de que, bueno, se les dice los monitoreos, nosotros llamamos monitoreos, señora, vamos a regresar en 2 semanas para ver esa disminución. Y bueno, eso es el manejo ya médico. Aquí estamos confirmando que hay flujo sanguíneo en este vaso sanguíneo de pólipo. Otra vez mencionamos que el cuello, el cordón al estar en el cuello, tenemos que hacer 2 valoraciones para hacer un promedio. Como siempre vamos a ver el ductus venoso. Bueno, todo esto es normal, como ustedes estarán comprendiendo, ¿verdad? De nuevo, en este caso tenemos, igual, su translucencia es un embarazo de 13 semanas, porque esta la tengo porque este bebé nos enseñó qué era. Le daba pena un poquito, ¿verdad? Creo. Hacía como que le daba pena. Pero, más claro, bueno, ahora, la semana 13... pues hay que tomarlo con sus reservas. Después de la semana 13 probablemente sí podamos decir, no es una obligación, no es que hay que decirlo ni que hay que decirlo al 100%, pero bueno, yo creo que esta imagen es muy clara. Este caso es el que ya tenemos en telemédica del síndrome de transmisión feto-fetal. Como esta paciente yo la vi en la semana 13.2,
quise mostrarles que el producto de mayor tamaño tenía una translucencia nucal de 2.0, no pasa de lo normal, pero el producto menor tenía 1.3 y se supone, ¿verdad?, que estaba más cerca, digamos, de lo normal, el de 1.3, pero a fin de cuentas, el que estuvo posteriormente, por circunstancia, fue el pequeño, ¿sí? ¿Y por qué estaba más ampliado esto? Bueno, es igual que con su vejiga muy llena, pues teníamos el cordón de gran tamaño y un flujo de mayor espesor y de mayor flujo, perdón, de mayor velocidad a bebé que el menor. El menor, posteriormente vimos que se estuvo disminuyendo bastante. Esta clasificación, al ver una vejiga y no, es la clasificación 1 de Quintero. Bueno, la inserción de cordón umbilical, es maravilloso, ¿verdad?, con el Doppler. Aunque sea un momentito, vaya, es bueno, lo usamos por tiempos muy cortos, pero nos ayuda muchísimo. Ahora, este bebé es uno más, ya vamos a terminar, es de 13 semanas, un día, todo muy bien, perfectamente. Y ahora vamos con algunos casos. En el caso 1, desde que tomamos en el abdominal, boca abajo, escaso líquido, pero algo nos llamaba la atención en el cuello. Pues hacemos endovaginal, no logramos una buena imagen, es muy difícil de entrada, hay que tener también la paciencia de buscar, pero tenemos 171 latidos por minuto. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, como ya estuvimos viendo. Empiezo a ver en forma primero su translucencia. Ah, caray, ya tenemos 3.3 milímetros de espesor de la translucencia nucal, y al variar y al modificar la posición no vemos el hueso nasal. Entonces, logramos hacer algunos cortes para poder delimitar con mayor cercanía, por supuesto, ¿verdad?, la translucencia y la ausencia del hueso. Ahí tenemos la punta de la nariz. Por supuesto, vamos a revisar todo. Tienen sus vasos muy bien, la entrada de su cordón, líquido en el estómago, sus dos arterias, sus extremidades. Aquí tenemos la inserción en bebé. Conducto venoso un poquito irregular, costó un poco de trabajo, pero más cerca de la basal. Y también le tomé unas caras que para nada nos indica, ¿verdad?, que tuviera problemas. Incluso la implantación de la oreja es pues bastante buena. La boca, la nariz, la proporción, pues estamos en estas edades que yo me voy a regresar un poco para decir, ¿y si no tuviéramos esta oportunidad de ver así de cerca que nos la da el endovaginal, ¿verdad? Yo creo que es muy bueno. Ahora el caso 2 es más pequeño, también 11.3 semanas. Bueno, desde el corte nos da, la longitud nos la da muy bien, pero en el corte de acercamiento vía abdominal 3.4, definitivamente para las semanas, para la longitud, francamente aumentada. Conducto venoso patológico, bien sus 3 vasos, y vean ustedes el detalle en la piel fetal. Ya no nada más es en el cuello, sino estamos viendo que en el resto de la piel de su abdomen tenía también edema. Sus uterinas bien. Y estos 2 casos anteriores, antes de entrar al tercero, pues bueno, nos orientan a lo que ya habíamos leído acerca de la trisomía 21, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está agregando nada más. Todo está bien, únicamente tenemos ausencia del hueso, tenemos el engrosamiento nucal anómalo. En el caso 3, vamos a ver, de entrada yo hago endovaginal porque definitivamente el abdominal mal, mucha grasa, muy poco líquido, boca abajo, etcétera. Pues bueno, me da 12.2 semanas por la fecha última regla. Aquí se ve muy bien, pero sí ya vemos algo en el cuello. En el cuello nos daba limítrofe la translucencia. Quiero que vean hacemos muchos movimientos ahí con el equipo. De 2.1 para esta edad, bueno, estamos poquito arriba del límite para la longitud, pero vemos el hueso.
Pero también, ¿qué vemos? Estamos viendo que ese perfil está mal, está anormal. Translucencia aumentada, hueso nasal presente, pero taquicardia con 173 y un perfil anormal. Vamos a ver el conducto venoso, ¿verdad? Pues no, en el limítrofe, como habíamos escuchado. Vamos al mentón. El mentón, el triángulo retronasal nos está llevando hasta la parte de atrás, pero más que nada es para ver que la base de lo que es el paladar primario no nos lo da completo. El mentón, pues se ve bien. Y la mano, esta mano tiene un oponente de este lado, es decir, tenemos 6 dedos. En la imagen de HD vamos a ver que aparentemente se nos presenta bastante regular, bien, pero miren, yo creo que esta imagen, pues me dejó así como ustedes, yo creo también. Caray, donde me volteé a ver bebé, yo creo que la imagen de 4D y HD, yo sí le doy un voto, ¿no? ¿Por qué? Porque la bidimensión sí, sí me dio un perfil anómalo, pero el ver el labio en la semana 12.2, difícil, o sea, extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, este caso yo lo tengo un poco más ampliado, lo vamos a llevar a Puebla con todos los detalles y vamos al caso 4. Voy a presentar primero un óbito, porque la paciente de la que voy a hablar 6 meses antes del caso que nos toca para 11-13+6, llegó con este problema, directamente así, hicimos endovaginal, bueno, sí, está obitado, pero bueno, ya ahí vemos que esto no es un embrión normal, no vimos un embrión normal definitivamente. Tenemos aquí un engrosamiento de la piel, tenemos una protrusión a nivel de abdomen, es muy pequeño, pudiera ser fisiológico, pero miren ustedes en la inserción del cordón, 2 grandes quistes. Entonces este es el preámbulo, porque la siguiente vez que yo vi a la paciente, este es el para que vean que en el cordón no había flujo sanguíneo. Y sus imágenes. Tenía en su cabecita una deformidad más que nada, pero en general aquí se ve la translucencia, el área de líquido. Y cuando llega, 6 meses después, pues a hacer ya, no me llegó tan temprano, llegó para el protocolo de la 11-13+6. Yo creo que ya desde que vemos un perfil así, para semana 13.3, realmente hay problema. Bueno, sí, aquí podemos ver varios. Vamos a ver aquí en la parte posterior de la nuca. Por más que tratemos de alinear, ¿verdad? Es muy difícil, no tenemos una muy buena, y para su edad es muy poquita la diferencia. Algunos autores han dicho que incluso se va quedando un poco en el tamaño, pues, podría ser un poquito dudoso. Los muy francos, muy francamente mal formados, sí. Pero también me acerco, ahí medimos el área oscura de 9.8 milímetros, no, pues francamente patológico. Y ya al acercarme más a la cara, vemos que tenemos un perfil francamente anormal, ¿sí? Podemos ver bien la translucencia intracraneal, inclusive, pero el perfil está anómalo. Ya más de cerca vamos a ver que definitivamente no vemos el mentón. Pues, ¿qué es el signo que vamos a buscar? Este es un corte de perfil del cuello, no nos agrega nada. Aquí lo vemos en la parte posterior, una reconstrucción HD del higroma quístico. Hicimos varios cortes y bueno, sí tenemos un problema en uno de los ojos, es una microftalmia, y este es donde aplicamos el gap. Aquí no hay gap y estamos a nivel del triángulo, es decir, está osificado, y eso nos dice que tenemos un problema de osificación retrógrada a nivel del triángulo retronasal, donde deberíamos haber espacio, no lo hay. Algunos vatos agregados, lo demás estaba bastante bien, un poquito en riñones, un poco de líquido, el corazón bastante bien. Voy a hacerles unas imágenes de HD de este bebé, esa manita se veía bastante conservada,
Y francamente, ¿verdad? El perfil, yo creo que, podríamos decir, aún sin signos probablemente, ¿sí? Nos pudiera decir, bueno, tenemos un problema de una micrognatia. Estamos viendo aquí porque se agrega en el cuello el higroma. Tenemos que revisar las extremidades, vemos que están pues bastante bien, aquí está el cordón enrollado por sus piernas. Vamos a ver la mano que la levanta, vamos a ver la retracción donde está el mentón. Vamos a hablar un poquito de ahora esto que se llaman los índices mandibulares, que usualmente el doctor Palladini lo ubica en el segundo trimestre y ya se está haciendo hacia el primer trimestre. Sin embargo, todavía es más factible por los cortes hacer el IFA o Inferior Facial Angle. El doctor Kaufman, en las referencias bibliográficas tengo todos los detalles, y vamos a ver qué es las líneas para medir este ángulo. Pero encontramos en el 2007 que ya el grupo de Nicolaides Borestein hablan de un ángulo, o los ángulos frontomaxilar y mandíbulo facial, que es mucho más sencillo. Es decir, vamos a trazar esta línea hasta el mentón. Este es normal, como ustedes ven, y se traza una línea hacia el maxilar superior. Y en el caso de la micrognatia, al momento de pasar la línea, el ángulo se llama frontomaxilar, es amplio, y el mandíbulo facial es más pequeño. Ahí está la referencia. Este es nuestro caso. Pues aplicamos lo que nos está dando los índices de ángulos FMF y MMF, y vamos a ver que efectivamente ahí estamos pasando por la frente, el mentón, y definitivamente los ángulos son propios de micrognatia. Yo sé que no necesito medir para saber que ese bebé tiene micrognatia, ¿verdad? Es muy obvio. Bien, las referencias son lo que ya tenemos nosotros a disposición, como son los dos protocolos que tenemos de la Fundación Medicina Fetal y del ISUOC. Los dos me parecen interesantes, son como un poco complementarios, unos sí, otros no, tienen lo que otro no. Y yo creo en la oportunidad, hablando de lo que realmente es lo importante, es porque no nada más debemos quedarnos, ¿verdad?, con lo que ya está establecido. Hay, y como en este caso, aunque no estén dentro de lo que está escrito en los protocolos, hay médicos que están investigando, médicos que están buscando cómo a menor edad hallar muchas más malformaciones. Pues para poder nosotros no podemos dar un nombre, se trata de tal síndrome, a lo mejor en algunos casos es muy, muy, muy obvio, ¿sí? Pero realmente yo creo que el agregar nos va a dar más en la lógica, ¿verdad? Y bueno, detenerse un poquito de paciencia. A veces el bebé nos da unas sorpresas, muchas sorpresas, y entonces esa es, pienso yo, y por eso lo llamé así, una gran oportunidad de aplicar el protocolo 11-13+6 para la búsqueda de muchas más índices. Aquí están las referencias. Este es un documento que lo obtuvimos en el 2008. Gracias por su atención. Bien, doctora, muchas gracias por esta presentación extensa, buena, bien documentada. Hay algunas cosas importantes que señalar, y aquí nos han hecho algunos comentarios a través del chat en relación a los estándares, ¿no? Es importante hacer un enfoque claro de que los estándares se están estableciendo en razón de los recursos que hay en todas partes. Entonces preguntan, como mencionabas por ahí, bueno, ¿cómo es posible que se trate de implementar en algunos lugares ciertos protocolos desde el punto de vista legal para hacer los procedimientos de carácter legal, que si tú no aplicas un protocolo tal y como está establecido, estás cayendo en responsabilidad legal? Creo que ese es un tema muy importante por explotar por nuestras asociaciones, que estos protocolos son estándares establecidos para mejorar la calidad del trabajo. Pero ellos mismos se protegen, ellos dicen... No debe de aplicar. No somos ley. No somos ley. Sin embargo, algunos países, y creo que nosotros en nuestro país estamos tratando de hacer la ley
sin que realmente nos dé la oportunidad de usar los recursos que tenemos. No tenemos en muchas partes todos los recursos y estamos aplicando una ley que no es suficientemente llevable en nuestro medio. Justificable. Otra de las cosas que mencionaste ahí y que también por aquí hizo bastante eco con la gente que nos mandó mensajes. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Es decir, estos estándares están, por supuesto, bien intencionados para obtener, como tú dices, la oportunidad de mayor información en razón de los productos, pero lo real es que no en todas partes hay equipos con muy buena resolución, no en todas partes está la formación adecuada. Es decir, hay que ser honestos, esto lo debe hacer la gente que lo sabe hacer. Y los estándares establecen que hay que respaldarlas con imagen. No es lo que yo digo, no es lo que yo creo. Tú debes de respaldar con una imagen dentro de las características que se están mencionando aquí, cada uno de los parámetros que está reportando como anormal. En cada uno de los 12 documentos dice, es obligación demostrar. Con imágenes. Con imágenes. Es decir, no es lo que yo creí, no es lo que yo pensé, es lo que aquí muestro. Porque esa misma imagen puede convencer a otros que tengan el conocimiento de que sí o de que no es real tu apreciación. Entonces, se está acostumbrando un poco ahorita de que se están haciendo reportes de tipo no gráfico, sino nada más documental, pero sin imágenes, y creo que por ahí no es el camino. ¿Y quién lo debe hacer? La gente que está entrenada para hacerlo. ¿Con qué lo debe hacer? En la medida de lo posible, con el mejor equipo que se tenga, pero pues, hay una gran diversidad de equipos, ¿no? Sí, y entra de nuevo el tema, la disponibilidad de equipos, o sea, qué es el común, pues, y no se le puede exigir que se vea, ¿verdad?, cuando realmente se debe de medir hasta menos de 1 milímetro, como dicen los estándares. Entonces sí, es difícil. Otra de las, ya esto es un comentario personal, otra de las tendencias que hemos estado observando es que en el protocolo 11.13+6 la tendencia es a llevarla a translucencia nucal y si acaso hueso nasal. Así es. Y lo que mencionas, y creo que fue el motivo de la presentación que tuviste, es que ya está establecido por los estándares que no solamente es translucencia nucal y hueso nasal. Hay un montón de información que se puede obtener aprovechando que estamos en ese periodo. Se está ya estandarizando por parte de los que están manejando las pacientes desde el punto de vista ginecobstétrico, que se revise entre la semana 11 y 13+6, y es nuestra obligación tener una amplia expectativa de cosas por revisar, que son las que nos has presentado y que de alguna manera son las cosas que se tienen que buscar para obtener una mayor información y tener un mejor criterio en cuanto a lo que está ocurriendo con esos productos del primer trimestre. Cuando un producto está realmente mal formado, pues no hay de otra, ¿no? O sea, es como que es muy obvio, pero digamos, hay cuestiones muy finas y es por eso un gran reto, como lo dije siempre, ¿verdad? El ver la translucencia, el detallar el hueso, y es lo único que va a tener de alteración. Lo demás, bien. Entonces, es un gran reto, realmente se supone que se debe de hacer muchas manitas, que damos de mucha práctica, etcétera. Son muy difíciles, hay pacientes muy difíciles, no digo que no, ¿verdad? Pero, no sé, de alguna manera uno mismo tiene que hacerse sus estándares, sus metas, y si no lo veo, bueno, yo mismo la recito en una semana, en el caso que se pueda, ¿no? El mensaje que debe quedar también, creo que eso es importante, el mensaje que debe quedar es que tanto en los que hacemos ultrasonido como en los que nos mandan para revisar ultrasonido,
es que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos determinar la ausencia de un problema. Es decir, nosotros no somos diagnósticos, nosotros somos demostrativos de alteraciones que nos llevan a considerar la posibilidad de un diagnóstico. Sin embargo, incluso con lo más avanzado que hay en detección de problemas cromosómicos en razón de lo que es la detección de ADN libre en sangre materna, que nos lleva al 99.99%, y resulta que finalmente hay problemas a pesar de que este marcador, que tampoco es diagnóstico en forma definitiva, tiene sus límites. Y además, si todo ha salido normal e incluso se hace una una determinación de cromosomas y sale normal, se están haciendo ya investigaciones en micro de lesiones que no son detectables en esos estudios cromosómicos normales y que hay problemas. Esta es una alerta. Sí, yo creo que la oportunidad es eso, como que nos hagamos en puntuación una rutina, por decirle algo, ¿no? Así, y de un momento dado es un poco, a veces uno quiere empezar como siempre y resulta que el bebé no quiere, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Pero bueno, ahí están los documentos, por supuesto, a su disposición, los tienen, no lo dudo, todos ustedes, y pues fue un agregado, algo que agregamos, algo que yo pensé que puede servir, ¿no? y que sirve. El triángulo retronasal, que no lo mencionan muchos, sí, sirve. Entonces, sí. El gap mandibular es importante verlo. La columna, en fin, los ángulos. La columna, ahí en lo que es el cuarto ventrículo, la visualización del cuarto ventrículo, habla de que se están descartando problemas abiertos del sistema cefalorraquídeo a nivel de columna, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se puede empezar a tener datos. Correcto. Pues agradecemos a todos ustedes su presencia. Esperamos comentarios. Veo que tuvimos una muy buena audiencia y esperamos sus comentarios. Y no olviden abrir la página de Telemédico Ultrasonido, suscribirse. Va a subir, para las personas que no pudieron estar por aquí. ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias, doctora. Nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes.